pólizas de coste auto cuentan con dispositivo de radiofrecuencia en aquellos casos que las sumas aseguradas sean iguales o superiores a $12,000. En Seguro Constitución entendemos la situación actual y lo importante que es tener tu vehículo asegurado. En Seguro Constitución mejoramos nuestras tarifas de cobertura amplia, pérdida total y responsabilidad civil de vehículos. Seguro Constitución, seguimos innovando para servir. Conexión Eduardo, todos los jueves el doctor Eduardo Fernández, líder de la democracia cristiana venezolana, está aquí en InfoTV en YouTube y a través del gigante en las redes infocifrastv.com, Premio Municipal de Periodismo Digital, año 2019, 2020, 2021. Eduardo Fernández, una opinión actualizada, veraz y objetiva. Todos los jueves, a partir de las 12:30, Conexión Eduardo. No te lo puedes perder. Asistanet cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas para ofrecerle la mejor atención. Las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles de atención médica y también las de mayor demanda. Ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad gracias a la constante innovación de los equipos. Somos Asistanet, atención médica primaria, farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Seca Consultores, compañía anónima, cumple 27 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores, compañía anónima, es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 27 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número 1 en bancos y seguros de Venezuela. Hola, ¿cómo están ustedes? Amigos míos, amigas, bienvenidos al programa del doctor Eduardo Fernández, Conexión Eduardo, todos los jueves a partir de las 12:30. Estamos comenzando hoy a las 12:58, doctor Fernández, estamos arrancando un poquito tarde. Y eso que usted y yo llegamos puntuales. Así es, este retardo se le atribuye al director Héctor Fuenmayor porque estaba arreglando las luces en el último momento, todo lo que es la luminosidad del estudio, porque cambiamos la foto que yo tenía, que era una luna atrás, me sentía poseído por la luna, y entonces dije, mejor pónganme en mi casa, que hay una foto de mi casa, donde yo me siento mejor y me siento en mi casa. Y entonces, bueno, esa es la foto que ustedes están viendo al fondo. Mis amigos, bienvenidos a este programa con el doctor Eduardo Fernández, Conexión Eduardo. Y este es un programa muy exclusivo que tiene una particularidad interesante y me la hizo saber Manuel Felipe Rodríguez, Manuel Felipe Sierra, con quien conversé en esta semana y me dijo, chico, qué bueno ese programa donde el doctor Fernández está desarrollando temas que nadie está tocando. Es verdad, esa era la intención del programa. Por eso lo hicimos así. Entonces, hoy vamos a tocar un tema también de interés nacional que tiene que ver con Venezuela, potencia agrícola. En los programas anteriores hemos hablado de constitucionalidad y democracia, hemos hablado a los militares y a la Fuerza Armada Nacional, por cierto que fue un programa muy escuchado, muy visto, muy comentado, porque nadie está tocando tampoco ese tema y se han olvidado que la Fuerza Armada venezolana, que los militares venezolanos forman parte de este país, para bien o para mal. Cualquier decisión que vayamos a tomar de cara al año 2024, ahí va a estar incluida la Fuerza Armada porque ellos forman parte de este país
y según la nueva constitución tienen los mismos derechos políticos que tienen los venezolanos civiles. Y el único que se ha atrevido, el único que ha hablado a los militares venezolanos es el doctor Eduardo Fernández por aquí, en Conexión Eduardo. Luego otro programa que fue muy importante, que tiene que ver con los servicios públicos, agua y luz. Bueno, la problemática del agua y la luz a nivel nacional. Eso lo planteó Eduardo Fernández también por acá en su programa Conexión Eduardo. Y planteamos un programa que a mi manera de ver ha sido fundamental, que es la educación. La educación para el progreso, la educación para el trabajo, educar para la democracia, educar para el futuro. Y eso lo planteó también Eduardo Fernández. Cuando yo digo que este programa es exclusivo, es porque es exclusivo de verdad, porque estamos hablando del venezolano mejor formado académicamente, mejor formado políticamente, mejor formado administrativamente para conducir los destinos del país. Y eso lo dicen las encuestas, que el doctor Eduardo Fernández es el venezolano mejor condicionado para dirigir los destinos del país. O sea, es un hombre formado académicamente, políticamente, para desarrollar cualquier tema importante que se presente y sobre todo que yo no me imagino, y esa es una pregunta que se hace en una encuesta, en una investigación que se está haciendo, yo no me imagino algunos muchachos que quieren ser candidatos reunidos con la Fuerza Armada venezolana en las condiciones en que está. ¿Por qué? Porque para eso se necesita mucho temple, mucho respeto, mucha moral, mucha disciplina y sobre todo haber llevado una vida recta, como lo ha dicho Eduardo Fernández en este programa, en su vida y durante toda su trayectoria política. Por eso es que Eduardo Fernández tiene su programa en Infocifras TV, Premio Municipal de Periodismo Digital año 2019, 2020, 2021. Yo no hablo más, ahora va a hablar el doctor Eduardo Fernández sobre el tema de hoy, que es Venezuela, potencia agrícola. Bienvenido, doctor Fernández. Muchas gracias, Víctor Manuel, y muchas gracias por esa presentación siempre tan cordial, tan amable, tan generosa. Y muchos saludos muy cordiales a todos los que participan en esta conversación, que eso es lo que yo quisiera que fuera este programa, una conversación con los venezolanos sobre los problemas fundamentales del país. Ya Víctor Manuel ha hecho una recopilación de todos los programas que hemos venido haciendo, que han tenido que ver con temas fundamentales. Primero, la necesidad de reconstruir institucionalmente a la República, reconstruir la arquitectura democrática institucional del Estado venezolano. Después hemos hablado de temas económicos, de temas sociales, del servicio público, del tema de la educación, que es un tema, yo considero, de la más alta importancia para que Venezuela pueda entrar de lleno verdaderamente al siglo XXI. Hoy se me ocurrió que conversáramos un poco sobre el tema agropecuario. Y sobre este tema de la agricultura venezolana, quiero recordar que Venezuela fue siempre un país agrícola. Modestamente, por cierto, no éramos una gran potencia agrícola, pero éramos un país que vivía de la producción de cacao, la producción de café, la producción de tabaco, bueno, algunos rubros, y tenía recursos agropecuarios. Por cierto, un tema que se ha discutido mucho en Venezuela es el de la octava estrella en la bandera nacional, que tenía 7 estrellas y ahora tiene 8. En ejecución de un decreto que dio el Libertador y que nunca se había puesto en función, en agradecimiento a la región de Guayana, porque la región de Guayana, con su ganadería, que sería muy precaria en esa época,
fue la que permitió alimentar las tropas con las cuales Bolívar después fue a atravesar los Andes y a llegar a Boyacá y lograr la independencia de lo que hoy se conoce como Colombia, que era la provincia de Cundinamarca o era la Nueva Granada. Y es un tema vinculado con lo agropecuario. Los ejércitos libertadores se alimentaron de los recursos agrícolas y pecuarios que producía Venezuela. Por eso existía aquella frase de los grandes cacaos, porque la gente más rica en Venezuela durante muchos años era la que producía cacao, y el cacao venezolano fue muy valorado en los mercados internacionales. Ahora, Venezuela fue un país agropecuario hasta la década de los años 20, que fue cuando apareció el petróleo, y en esos años llegó a producirse una situación según la cual los ingresos fiscales dependían por primera vez más del ingreso petrolero que del ingreso agropecuario. Hasta esa fecha era la agricultura la que producía los recursos con los cuales vivía mal o bien Venezuela, un país desde luego bastante pobre. Ahora, sobre la agricultura en este momento, año 2022, año 22 del siglo XXI. En este rubro, como en casi todas las cosas en Venezuela, hay noticias buenas y noticias malas. Yo quisiera salir rápido de las noticias malas para entrar a las noticias buenas. ¿Cuál es la noticia mala? Bueno, que los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI, así como acabaron con PDVSA y acabaron con la luz eléctrica y acabaron con el agua y acabaron con los servicios públicos, acabaron con la gasolina, acabaron con el signo monetario, con el bolívar. Hasta el queso que había en la mesa también se lo llevaron. Hasta el queso que había en la mesa. Bueno, también acabaron con la actividad agropecuaria y acabaron con los campesinos, con los pequeños productores, con los medianos productores. Esa es la mala noticia, que la complemento con esta información. De lo que los venezolanos consumimos, el 25%, si acaso, es producido en el país. El 75% es importado. Por eso Venezuela es un país muy vulnerable, porque el día que no podamos tener la capacidad de importar esos alimentos, y hay muchas señales de que en este momento puede haber una crisis muy grande de producción de alimentos en el mundo, un peligro de hambruna en el mundo entero. Pero Venezuela es un país particularmente vulnerable porque 75% de lo que comemos lo traemos del exterior. Y resulta que, y aquí estoy empezando un poco en la buena noticia, Venezuela tiene recursos con los cuales producir mucho más del 25% de nuestros alimentos. Yo no pretendo que vamos a producir el 100% de lo que consumimos. Venezuela siempre dependerá en alguna medida de importación de algunos rubros que no somos nosotros ni climáticamente ni históricamente particularmente preparados para producir. Pero evidentemente que podemos producir mucho más, solamente que no se cometan los errores que se han cometido en estos últimos 20 años. ¿Cuáles son esos errores? Falta de seguridad jurídica, las expropiaciones, de nuevo esta palabra infausta se hace presente, las invasiones de predios productivos, las expropiaciones, acabaron con una empresa muy importante que era Agroisleña, que era una empresa que suplía los elementos que se necesitan para producir en el campo y para atender las necesidades de los empresarios del campo, de los campesinos, de los pequeños, medianos y grandes propietarios de empresas agrícolas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver hacia adelante? Hay buenas noticias. Venezuela puede recuperar su agricultura. Tenemos tierra. El porcentaje de la tierra potencialmente utilizable para la agricultura que se está utilizando es menos del 10% de la cantidad de hectáreas que podrían dedicarse a la actividad agrícola y pecuaria. Pero ¿qué pasa? La agricultura necesita seguridad,
seguridad personal, seguridad de los bienes y seguridad jurídica, respeto a las reglas del juego, respeto al Estado de Derecho. Pero ¿qué necesita además la agricultura? Necesita semillas, necesita asistencia técnica, necesita vialidad agrícola para que los productos, una de las cosas más abandonadas en este momento son las vías de penetración, o sea, la vialidad agrícola que permite que los productores puedan hacer llegar sus productos a los centros de comercialización o a los centros de almacenamiento o a los hilos o a los sitios con refrigeración para aquellos productos que son perecederos. Entonces, un nuevo gobierno, yo creo que este gobierno, desgraciadamente para ellos y para el país, no está en condiciones de implementar una política nueva en relación con la agricultura y con la cría, porque ha perdido la confianza. Es decir, a este gobierno no se le puede creer, porque este es el gobierno de las expropiaciones, este es el gobierno que ha atropellado a los señores que sí saben producir en el campo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un nuevo gobierno? Entender que el personaje central para la recuperación de la agricultura es el productor agrícola. Y entonces no solamente respetarlo, respetar su propiedad, respetar su trabajo, sino estimularlo, ayudarlo, colaborar, por ejemplo, con la vialidad agrícola, por ejemplo, mejorando la vialidad en general, dándole posibilidades de utilizar créditos e inversiones públicas que se necesitan, sobre todo para el tema de la vialidad, pero también inversiones privadas, inversiones nacionales, pero también inversiones internacionales. Eso que aparece en la gráfica, por ejemplo, es una vía de penetración, pero de las mejores que hay, porque la mayoría de las vías de penetración están abandonadas y la dificultad que tienen los productores para llevar sus productos a los centros de comercialización es inmensamente grande. ¿Qué necesitamos? Inversiones. Para que haya inversiones tiene que haber confianza. Para que haya confianza tiene que haber un gobierno de unión nacional, un gobierno que convoque a todos los venezolanos a trabajar y a mejorar el porcentaje de alimentos que necesitamos para satisfacer la demanda de nuestro país. Mire, de las cosas más graves que están pasando en el país en este momento es que está aumentando los indicadores de desnutrición, particularmente de desnutrición infantil. Estamos consumiendo menos calorías de las que se deberían, menos proteínas de las que se necesitan. Y en esto coinciden los informes de la FAO, de las Naciones Unidas, de los organismos especializados. Está aumentando la mortalidad infantil y la mortalidad femenina y la mortalidad masculina también, por hambre, por desnutrición. Entonces, es una tarea nacional, hay que convocar un gran esfuerzo nacional que nos permita recuperar nuestra agricultura. Podemos producir ganado y ganado bovino, pero podemos producir también búfalos. Venezuela tiene experiencias en materia de búfalos en Falcón, en Zulia, en Apure, en Guárico, fabuloso. Podemos mejorar nuestra producción de cerdos, de pollos, la producción de huevos, la producción de una cantidad de productos que ayudarían a mejorar la alimentación de los venezolanos. Pero no es el Estado. El Estado lo que tiene es que proteger y estimular a los productores. El personaje central para recuperar la agricultura son los productores, los grandes productores, los medianos, los pequeños, los campesinos. Hay que ayudar a esa gente para que produzcan lo que necesitamos los 30 millones de venezolanos para alimentarnos bien alimentados, para reducir el porcentaje de dependencia al exterior, incluso para explorar algunas áreas en las cuales podríamos ser exportadores. Venezuela podría de repente producir suficiente arroz como para exportar, maíz. Hay algunos productos fundamentales, sorgo. Hay algunos otros productos que podríamos nosotros, caña de azúcar. Los ingenios que existían en Venezuela fueron liquidados por estos gobiernos y resulta que Venezuela entonces ahora tiene que importar unos cantidades de azúcar que antes las producíamos nosotros.
no creo que hayamos llegado a ser nunca autosuficientes, pero podríamos eventualmente llegar a serlo y proponernos una meta alrededor de un gran programa nacional, llegar a tener por lo menos 80% de producción interna para satisfacer la demanda del mercado interno venezolano, para que los venezolanos podamos, en lugar de comer con 25% de productos nacionales y 75% de productos importados, que pudiéramos tener una situación mucho más equilibrada. La balanza comercial en materia agrícola y pecuaria es muy desfavorable para Venezuela. Esto puede cambiar. Se necesita un nuevo gobierno y ya en alguna oportunidad hablaremos sobre cómo es que vamos a tener un nuevo gobierno que además sea un gobierno que dé por terminada la cultura de la confrontación. Tenemos 20 años perdiendo el tiempo en una peleadera terrible entre los venezolanos y mientras tanto los productores del campo abandonados, los empresarios, los campesinos. Y hay que llevar al campo bienestar. No es posible que la gente se venga del campo a buscar en la ciudad mejores condiciones de vida, porque en el campo no hay lo que se necesita para vivir una vida digna y decente. Entonces, este es un aspecto en el cual el gobierno, el Estado también tiene que ocuparse de garantizar que en las áreas rurales haya condiciones de vida que le permitan a la gente vivir con decoro y con dignidad. Mejorar las escuelas, mejorar los hospitales, tener una educación especialmente concebida para ayudar a la agricultura, porque esto también es importante, la descentralización de la educación de la que hablamos en un programa anterior, para que en cada estado se enseñe a la gente cosas que puedan serles útiles en su actividad dentro de la realidad de su estado o de su municipio o de su comunidad. Otro potencial que tenemos muy grande en materia agropecuaria es la pesca. Venezuela tiene unas costas muy extensas, unas playas bellísimas, pero además con una fauna marítima maravillosa, y en los ríos venezolanos también hay una capacidad, una posibilidad de explotar la riqueza en materia de pescadería estupenda. De modo que yo sueño con un país en el cual la agricultura sea apreciada, valorada, apoyada, que tenga créditos, que tenga asistencia técnica, que tenga silos y almacenes, que tenga todos los recursos que se necesitan para que podamos convertir a nuestro país en una potencia agropecuaria. Bueno, lo prometido es deuda. Les dije que hoy íbamos a tener una cátedra en materia de Venezuela, potencia agrícola, y ustedes acaban de escuchar a Eduardo Fernández haciendo un planteamiento. Por eso la seriedad con que han tomado este programa mucha gente a nivel nacional e internacional, porque la señal de Infocifras TV llega a todo el mundo por el ciberespacio. Y entonces muchos venezolanos en el exterior se comunican con nosotros durante la semana. Pregúntale esto a Eduardo, dile qué opina de esto, qué opina de aquello. Todas esas preguntas las vamos acumulando y entonces en esta parte, que es la que viene, hacemos las preguntas y el doctor Eduardo Fernández va respondiendo. Yo sí quisiera dejar algún comentario para que cuando regresemos Eduardo Fernández nos lo responda. ¿Cómo vamos a producir, Eduardo, si lamentablemente el gobierno nacional, el socialismo del siglo XXI, durante los últimos años se dedicó, chicos, a intervenir, a estatizar, a expropiar bienes agrícolas? Y ahí están paralizados todos esos bienes. Entonces, lo que tú dices es fundamental. Vamos a tener, por supuesto, por la vía democrática, por la vía electoral, constitucional, que cambiar este gobierno para poder desarrollar una política agrícola nacional como usted lo plantea. Entonces, nada más reforzar ese punto, porque dentro de las cosas que nos han llegado, los comentarios, está eso. Luego tenemos también que nos dicen por el canal de Facebook, excelente programa, único donde se plantean temas de interés nacional. Excelente programa donde se plantean temas todos los jueves a las 12:30 por el gigante de las redes.
infocifrastv.com, sus redes sociales. Ustedes pueden enviar también sus comentarios. Ustedes los escriben aquí en el chat está abierto para que escriban y nosotros le hacemos cualquier comentario que ustedes nos envíen o que ustedes nos soliciten preguntas, la respuesta del doctor Fernández. Esto es infocifrastv.com, Premio Municipal de Periodismo Digital año 2019, 2020, 2021. En los controles está el señor Héctor Fuenmayor, director técnico, y nosotros le vamos a entregar en este momento al señor Héctor Fuenmayor la responsabilidad para escuchar los mejores comerciales, las mejores promociones de la televisión digital venezolana. Ya regresamos, no cambien de canal. Asistanet cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas para ofrecerle la mejor atención. Las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles de atención médica y también las de mayor demanda. Ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad gracias a la constante innovación de los equipos. Somos Asistanet, atención médica primaria en salud. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Las pólizas de costo y auto cuentan con dispositivo de radiofrecuencia en aquellos casos que las sumas aseguradas sean iguales o superiores a $12,000. En Seguro Constitución entendemos la situación actual y lo importante que es tener tu vehículo asegurado. En Seguro Constitución mejoramos nuestras tarifas de cobertura amplia, pérdida total y responsabilidad civil de vehículos. Seguro Constitución, seguimos innovando para servir. ¿Quiere conocer las noticias más importantes en el ámbito deportivo? Semana Deportiva, lo mejor de Semana Deportiva. Todos los lunes a las 12:30 del mediodía por El Gigante en las redes. Info TV, con el periodista que brilla con luz propia, Jarvis Estrella, acompañado con el editor y presidente, Víctor Manuel García Hidalgo. Premio Municipal de Periodismo Digital, año 2019, 2020, 2021 ¿Y 2022? también. Claro que sí. Bueno, si usted lo dice, lo mejor de Semana Deportiva, todos los lunes a las 12:30 del mediodía. Por el canal de YouTube, Info TV, los esperamos. Conexión Eduardo. Todos los jueves, el doctor Eduardo Fernández, líder de la democracia cristiana venezolana, está aquí en Info TV en YouTube y a través del Gigante en las redes infocifrastv.com, Premio Municipal de Periodismo Digital, año 2019, 2020, 2021. Eduardo Fernández, una opinión actualizada, veraz y objetiva. Todos los jueves, a partir de las 12:30, Conexión Eduardo. No te lo puedes perder. Seca Consultores, compañía anónima, cumple 27 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores, compañía anónima, es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 27 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número 1 en bancos y seguros de Venezuela. Ajá, aquí estamos nuevamente. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Este es el programa Conexión Eduardo con Eduardo Fernández. El doctor Eduardo Fernández todos los jueves a las 12:30 hace un planteamiento de interés nacional para todos los venezolanos y entonces la gente comienza a preguntarle, nosotros le preguntamos y él va respondiendo a cada uno de estos comentarios. Doctor Hernández, ¿qué piensa usted? Nosotros estamos proponiendo a los políticos y a los gremios que se desarrollen primarias amplias, sin exclusión. ¿Qué opina usted de esto, doctor Fernández?
Bueno, mucho respeto por la pregunta, pero el tema que habíamos traído hoy era el tema de la situación de la agricultura. Las primarias serían un mecanismo para elegir o para promover una candidatura presidencial. Falta algún tiempo para las elecciones presidenciales que deben celebrarse el año 2024. Y yo insisto en que es mucho más importante que hablemos de los temas de interés nacional, porque no se trata solamente de elegir un presidente de la República, se trata de tener ideas claras en relación con qué es lo que va a hacer el próximo gobierno para que el país viva mejor. Las primarias tienen sus ventajas, tienen sus desventajas. Una de las desventajas, para no mencionar muchas, es que el gobierno tiene una capacidad enorme de interferir en el desarrollo de la primaria. Y entonces de repente al gobierno se antoja de apoyar a un candidato de la oposición que le resulte más favorable a sus propósitos de perpetuarse en el poder. Hay que ver con cuidado estos temas, pero repito, creo que no son los más urgentes. Pueden ser muy importantes, sin duda que son muy importantes, pero no son los más urgentes. Volviendo un poco al tema de la agricultura, una cosa que a mí me incomoda mucho como venezolano es cuando viajo al exterior y me encuentro que en países que no tienen frutas tropicales, hay frutas de Centroamérica, hay frutas de la India, hay mangos de no sé dónde y tal. Y yo digo, oye, ¿por qué no hay mangos venezolanos? Hay que ver cómo produce este país unos mangos además espectacularmente sabrosos. En el estado Cojedes, incluso un alcalde de San Carlos, de la capital del estado Cojedes, creó la Orden del Mango y hizo un monumento al mango a la entrada del pueblo, con toda razón, porque en el estado Cojedes se producen unos mangos maravillosos, pero en Yaracuy también, y en Portuguesa, y en Lara, en todas partes en Venezuela. Pero además de mango se producen cítricos, se producen lechosas, se producen frutas de toda naturaleza. Si nosotros explotáramos bien esos productos, con todas las técnicas, con todos los recursos, con toda la asistencia rigurosa y especializada sobre la materia, podríamos estar exportando. Claro, como teníamos el petróleo, que estoy seguro que volveremos a tenerlo, desde luego, pero no como lo tuvimos antes, que era una actividad que apagaba todas las otras. No, si Venezuela puede tener petróleo, pero además puede tener agricultura y además puede tener actividad pecuaria, pero además puede tener turismo, pero además puede tener muchas actividades económicas y no solamente petróleo. Ese fue el error de la Venezuela rentista petrolera, de limitarse simplemente a un renglón, el petróleo. Sí, un renglón que nos producía muchas divisas, mucho petróleo, mucho bienestar, nos permitió hacer muchas cosas. Pero la visión del futuro debe estar orientada a una economía diversificada. Y uno de los renglones importantes de esa economía diversificada es la actividad agropecuaria. Aquí nos escribe Luis Berroterán y nos dice, bueno, lo que usted plantea es cierto. No estamos para estar haciendo campaña ni estar escogiendo candidatos ahorita por primaria ni por secundaria, pero de alguna manera hay que buscar el candidato y que sea unitario. Bueno, pues y ese es un planteamiento. Yo creo que hay dos maneras de ejercer la democracia. Una de ellas es más exquisita, digamos, más exigente que la otra, que es el consenso. Los chilenos, por ejemplo, se fueron poniendo de acuerdo alrededor de una figura como Patricio Aylwin, y sin necesidad de primaria fueron diciendo, bueno, se necesita una persona que tenga estas credenciales, estas características. Yo algunas veces veo las listas que publican algunos observadores de la cosa política y digo, estos nombres que se mencionan se habrán contrastado con las condiciones que la Constitución establece que debe reunir un candidato presidencial para ser un aspirante serio a la presidencia de la República. Y me refiero a lo siguiente. La Constitución dice que el presidente debe ser el jefe del Estado. Eso significa que tiene que ser una persona que promueva
un sentimiento de unidad nacional. El jefe del Estado en todos los países donde hay jefe de Estado se ocupa de ser garantía de la unidad, de la unión de los ciudadanos de ese país. La segunda cosa es que el presidente debe ser jefe de gobierno, es decir, tener capacidad de reunir un grupo de gente competente, honesta, para que asuman las responsabilidades específicas de la administración pública. La tercera condición a la que se refiere la Constitución es que el presidente de la República debe ser comandante en jefe de la Fuerza Armada. Es decir, debe ser una persona que tenga la autoritas suficiente para dirigir un componente tan fundamental, tan estratégico de la composición del Estado venezolano como es la Fuerza Armada. El presidente de la República, según dice la Constitución, debe ser el conductor de la política internacional. La política internacional se está poniendo en este momento muy compleja y muy importante. Entonces, no es cualquiera el que puede desempeñar esa tarea. Y finalmente, el presidente de la República debe ser el jefe de la hacienda pública, es decir, el responsable del manejo de la situación económica. Parte de la tragedia que hemos vivido en los últimos 20 años es que hemos tenido dos presidentes, aparte de la estimación o el respeto que muchos venezolanos le tengan, pero que nunca se prepararon para ser presidente de la República. El señor Hugo Chávez tenía la formación que puede tener un oficial de la Fuerza Armada venezolana que llega al rango de teniente coronel. Y el señor Maduro pues tendrá preparación en otras áreas, pero no estaba preparado para dirigir el Estado, para cumplir las funciones que la Constitución le asigna al presidente de la República. Vamos a seguir cometiendo ese error. Entonces yo creo que deberíamos ver con mucho cuidado qué es lo que se trata. No se trata de una carrera de caballo, sin menospreciar las carreras de caballo, sobre todo hoy que nos sentimos tan orgullosos los venezolanos por el triunfo que tuvo el jinete venezolano Sonny León con el caballo en el derby de Kentucky. Pero no es una cosa frívola, pues. Cualquiera no puede ser presidente de la República, como cualquiera no puede ser gerente de una empresa o de una industria. Hay ciertas condiciones que deben llenarse, porque si no vamos a seguir con los problemas que tenemos por haber permitido a la nación que llegara a la jefatura del Estado y a la presidencia de la República gente sin preparación. Entonces, buena parte de este desastre que ha ocurrido, la inmadurez del señor Chávez cuando empezó a salir en la televisión diciendo expropies, era un señor que no se daba cuenta de las repercusiones que iba a tener eso en la economía. Igual que cuando, por ejemplo, le dijo al presidente del Banco Central, deme $1 millardito para yo hacer política con ese millardito. Bueno, ese fue el inicio del proceso de inflación. Entonces, miren, señores, los venezolanos tenemos que tener mucha conciencia de que la presidencia de la República no es cualquier cosa. Y la otra manera de ejercer la democracia es cuando, bueno, si no logramos ponernos de acuerdo en una persona, en un ciudadano o ciudadana que pueda ser presidente de la República, pues entonces vamos a contar los votos. Pero, repito, la primera me parece que es mucho más adecuada, mucho más acertada, porque en la segunda, repito, hay factores que no ayudan a una buena selección. Puede ser el que tenga más dinero el que gane la primaria, o el que haga más cosas que lo ayuden a ganar la primaria. Y la primaria suelen ser torneos de descalificación recíproca. Si se presentan varios candidatos a una primaria, unos van a hablar mal de los otros. En la oposición, porque en el gobierno no tienen ningún problema, van a tener un candidato y ese es el candidato de todos los que son partidarios del gobierno. El problema está en la oposición. Entonces se pone una pleitiña y el señor Maduro y Miraflores va a estar tomando nota de lo que dice el uno del otro, lo que dice el otro del uno, y cuando llegue el momento va a decir, bueno, señores, si sus propios compañeros dijeron que usted tal y que usted cual y usted lo demás allá. Entonces, veamos con cuidado, porque lo importante es que esté en juego un altísimo interés nacional.
No podemos seguir cometiendo errores. ¿Usted cree, doctor Fernández, que los venezolanos hemos aprendido la lección? Que en el año 2024 vamos a elegir un buen candidato, o ese ejemplo que usted acaba de poner del doctor Patricio Aylwin en Chile, que fue seleccionado por todas las fuerzas políticas, y cuando él planteó la necesidad de acordarse, de hablar, de dialogar con el dictador Pinochet, bueno, todas las fuerzas de izquierda en Chile le cayeron encima. A aquel hombre, bueno, lo iban a asesinar políticamente hablando, porque él había decidido que el camino era el del diálogo, el camino era el de la conversación con el dictador Pinochet, y demostró que él tenía razón, porque cuando fueron al plebiscito, aún habiendo tomado jarabe de aceite de tártaro, que es bien difícil, el doctor Patricio Aylwin planteó el camino del diálogo, del entendimiento y llegar a un proceso electoral. Y así fue como Chile cambió, y ahí está Chile. Así es. Y lo mismo podrías decir de Polonia. Allá apareció un señor llamado Lech Walesa, que era un líder sindical, pero que tuvo la Autoritas, y hubo una coincidencia de todos que decían, bueno, este debe ser el presidente. O con Nelson Mandela, cuando ocurrió allá en Sudáfrica, lo sacaron de la cárcel y sin necesidad de ya ninguna primaria, pues todo el mundo convino en que Mandela era el hombre que debía dirigir aquello. Y aquí en Venezuela hubo unas elecciones muy curiosas, las elecciones de 1993, donde participaron 4 candidatos. 2 de ellos fueron resultados de primaria. El señor Claudio Fermín, candidato de Acción Democrática, y Osvaldo Álvarez Paz, candidato de COPEI. Uno quedó de segundo y otro quedó de tercero. En cambio, hubo un sector de la opinión pública que pensó que el doctor Caldera debía ser el candidato sin necesidad de llevarlo a ninguna primaria. Y el doctor Caldera, sin haber estado en ninguna primaria, fue quien logró la mayor minoría pues, de la votación y fue presidente electo en el año 93 y desempeñó el cargo del 94 al 99. De manera que usted considera que hay que tener mucho cuidado con esas primarias porque pueden ser una concha de mango. Cuidado con eso, hay que verlo con atención, estudiar todos los extremos, todas las cosas, y de nuevo, ojalá que el país produzca una figura que todos digamos, bueno, esta persona puede ser la indicada para manejar la presidencia de la República en un momento tan crítico como el que está viviendo Venezuela. ¿Y usted no cree que la gente esté diciendo, bueno, Eduardo se está describiendo, se está proponiendo como candidato porque el más preparado es él, bueno, yo creo para una transición? Yo creo que felizmente el país tiene varias personas que podrían llenar estos requisitos que dice la Constitución, y lo importante es que se vayan presentando las ideas, las propuestas, los programas. Por eso yo, antes de que nos precipitáramos en una primaria, invito a los venezolanos a que discutamos las ideas, las propuestas de cambio que hay que hacer en el país. Porque no, por ejemplo, una cosa terrible podría ser que cambiáramos los que están ahorita en Miraflores, los pasamos por la oposición, y algunos de la oposición radical los pasáramos por el gobierno. Se mantiene un clima de guerra civil y de confrontación que no va a ayudar a que el país salga adelante y resuelva sus problemas. Vamos a ver qué se propone para mejorar los servicios públicos, vamos a ver qué se propone para mejorar la situación de la Fuerza Armada y el papel de la Fuerza Armada en la arquitectura institucional del país. Vamos a ver qué se propone para mejorar la administración de justicia, el Poder Judicial, qué se propone para mejorar los servicios públicos, para mejorar la electricidad, para mejorar el agua, para mejorar la educación, para mejorar la salud y los hospitales, para mejorar la economía, para acabar con la inflación, para fortalecer el signo monetario venezolano. Son tantas las cosas que tenemos por delante. Me parece que es mucho más lógico que discutamos ideas sobre lo que hay que hacer una vez que se cambia el gobierno, que estar precipitando una primaria como que si fuera un juego lúdico, pues una especie de cosa frívola. No es frívolo. No nos equivoquemos de nuevo. Nos equivocamos cuando la mayoría de los venezolanos votó por Chávez. Yo desde luego no voté por Chávez, pero el país como país se equivocó cuando le dio mayoría de votos
a un señor que podía tener muchas razones para que algunos lo estimaran, pero que no estaba preparado para ser presidente. Y el señor Maduro, con todo respeto lo digo, no está preparado para ser presidente. Y por eso es que vamos tan mal. Por eso es que hay tanta hambre y tanta miseria en Venezuela. Bueno, ya ustedes escucharon al líder, Eduardo Fernández. Está claro en cuanto al planteamiento que está haciendo. Muchos lo comparten, otros no. Hay quienes sostienen que la tesis es el camino de las primarias. La verdad que después de yo escuchar estos argumentos que acaba de dar Eduardo Fernández, oye, voy a repensar el tema, porque de verdad, para nadie es un secreto que desde el gobierno se hacen las oposiciones. Y eso podría influir para escoger al peor de los candidatos opositores nuevamente y seguir cometiendo errores. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, por eso quise escuchar al doctor Eduardo Fernández con mucha atención, al igual que ustedes lo han hecho, con relación al tema. Fíjense que no lo interrumpimos, porque es un tema que están planteando algunos sectores, algunos gremios, pero ojo, cuidado. Seguiremos conversando. Claro, claro, seguiremos conversando. Nuestro tema de hoy es Venezuela, potencia agrícola. Doctor Fernández, no estamos produciendo nada. El país paralizado desde el punto de vista del aparato productor. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar al gobierno. Poner un gobierno competente, de gente seria, de gente formada, de gente preparada, de gente que llene los requisitos de la Constitución y adoptar políticas importantes. Para mí, en el sector agrícola, lo fundamental es que el próximo gobierno entienda que el personaje central para la recuperación de la agricultura y de la cría es el productor agrícola y el productor pecuario. Los grandes productores hay que respetarlos y estimularlos y ayudarlos, a los medianos productores, a los pequeños productores y al campesino que también tiene sus hortalizas, que tiene sus tubérculos y que quiere llevarlos a los centros de acopio y a los centros de comercialización de los productos. Que la vialidad, el cacao, por ejemplo, ahí acaba de salir una gráfica donde está la flor del cacao, el fruto del cacao. El cacao venezolano es valiosísimo, apreciado en los mercados mundiales y la inseguridad de nuestros productores de cacao es terrible, patética. Hacen un esfuerzo enorme y después en el camino les roban todo lo que están produciendo y los maltratan. Hay que cuidar a los productores del campo y hay que darles toda la asistencia técnica, financiera, crediticia, científica, tecnológica, para que puedan desarrollar la potencialidad de la agricultura en Venezuela. La Federación Campesina, doctor Fernández, dése una vuelta por allá, por el edificio de la Federación Campesina, para que usted vea en el estado que se encuentra. Bueno, hay que volver otra vez. Hubo una época en que la Federación... Y el diálogo. Ahora hemos tenido una misión de la OIT que tuvo que venir a Venezuela para forzar a los protagonistas, sobre todo al gobierno y al Estado, al diálogo tripartito. Bueno, si algo hace falta para el desarrollo del sector agropecuario, es que haya un diálogo entre los productores, los comerciantes, los industriales del campo, de la producción agropecuaria, y que ese diálogo sea estimulado, animado y asistido por el Estado, no que el Estado pretende imponer. El Estado no sabe cómo se siembra una papa, cómo se siembra una yuca. No lo sabe. Entonces no se meta en eso. Deje que los productores y ayude a los productores. El Estado debería concentrarse, por ejemplo, en garantizar seguridad, en acabar con las mafias y con las bandas que maltratan a los productores del campo y que los especulan y los explotan. En garantizar la vialidad agrícola. Hay que ver qué importante es que haya vías de penetración que permitan que los campesinos puedan llegar a los sitios de producción y puedan sacar sus productos y llevarlos a los centros de almacenamiento o de comercialización. Bueno, señores, el programa está claro, lo que hay es que implementarlo y ponerlo en marcha y sentirnos orgullosos de que Venezuela vuelve a ser un país que respeta y estima y valora sus posibilidades agrícolas y pecuarias. ¿Qué garantía tenemos los venezolanos? Pregunta Héctor Mogollón, de que usted, si lo leímos como el pastor Alvin,
del país para que arregle esto. Tengo un equipo agrícola de primera que no se vaya a robar los dineros del país como lo han hecho todos. Hay gente muy valiosa y muy buena en Venezuela que podrían acompañar al próximo gobierno, al próximo presidente, para hacer una política agropecuaria importante. Yo no quisiera ponerme a estar mencionando personas, pero hay gente que ha estudiado el tema y que presenta ideas. Voy a nombrar un par de personas. Fernando Davis en el estado Lara es una persona que ha hecho un trabajo de defensa del sector agropecuario muy valioso. Nicolás Espinosa es una persona que viene desde hace mucho tiempo trabajando el tema e insistiendo en los argumentos. Esto que yo he dicho, por ejemplo, de lo que hay que hacer en agricultura, no es que lo inventé yo, sino que lo he oído, lo he escuchado en el diálogo que siempre tengo con gente que sabe mucho más que yo de esta materia. Porque además, el próximo presidente debe ser alguien que se rodee de gente que sepa mucho más que él en cada tema. Además, es bueno decir que el doctor Eduardo Fernández es presidente del IFEDEP, Centro de Políticas Públicas. Un centro de políticas públicas y además es un centro de desarrollo de líderes. Así es. Y ahí en el IFEDE se están dando ahorita una serie de jornadas de diálogo muy importantes con relación a temas país. Así es. Entonces, el tema agrícola, el tema petrolero, el tema de los servicios públicos, el tema de educación, los están manejando ahí en el IFEDE. Ustedes lo ven todas las semanas. Todo ese trabajo está a la orden de un próximo gobierno que sea un gobierno que tenga conciencia de que el socialismo no funciona en ninguna parte del mundo y que el Estado no debe ser el protagonista, sino el colaborador, ayudar a que la gente pueda desarrollar sus propias potencialidades y sus propias iniciativas. Bueno, doctor Fernández, llegamos al minuto 52 de su programa. Muchas gracias, muy contento y bueno, seguiremos conversando sobre estos distintos temas y qué bueno que hay una participación nutrida de la audiencia y qué bueno, Víctor Manuel, que tú contribuyes con tus observaciones y tus comentarios a enriquecer el programa. Muchas gracias. Venezuela, lo importante no es ningún partido político, no es la carrera personal de ningún líder político. Lo importante es Venezuela y tenemos que pensar en Venezuela, no en que mi partido quede bien, no en que yo quede bien. Lo importante es que Venezuela y los venezolanos queden bien y que tengamos un gobierno que de verdad se preocupe por la gente venezolana y por mejorar las condiciones de vida de la gente venezolana. Amén, que así sea, doctor Fernández. Dios lo escuche y la Virgen lo ilumine. No, así es, y nos manden un gobierno decente, inteligente, moderno, excelente, y sobre todo algo, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida hayan en Venezuela presos políticos y militares? Insólito. Hoy leía que hay más de 300 presos políticos, 100 y pico civiles y 147 militares. Fíjense usted. No hay derecho. Eso no puede ser un país democrático con presos políticos. No puede ser. No puede ser un y gobierno con exiliados políticos. Puede ser, por supuesto. Y con inhabilitados políticos. No. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Mis amigos, gracias por estar de ese lado de la pantalla. No cansaremos de decirle gracias. Atesoramos y valoramos el hecho de que ustedes nos sigan todos los días y en especial los jueves en el programa exclusivo del doctor Eduardo Fernández, Conexión Eduardo, a través de la señal de infocifrastv.com, Premio Municipal de Periodismo Digital, año 2019, 2020, 2021. ¿Usted me permite decir algo muy cortico, doctor Fernández? Claro. Que no tiene que ver con tu programa. Le doy espacio. Gracias. Los invito esta noche. La salsa. A partir de las 9 de la noche. Sebastián Bar. Un día 12 de abril, perdón, un día 12 de mayo, iniciamos nosotros un proyecto que se llamó La Hora de la Salsa. Salió a través de una emisora que se llamaba Al Aire Online. Bueno, donde la escuchaba yo y mi esposa. Pero después ese programita llegó a tener 25,000 oyentes
y después se convirtió en un programa de más de 300.000 oyentes. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico y en los Estados Unidos era un programa que lo veían. La comunidad latina de Nueva York lo seguía. Y en Nueva York lo seguían muchísimo. Y entonces yo empecé a recibir un feedback de esos países y cosa extraña. Por primera vez a mí me llegó una cuña de Coca-Cola internacional y no me llegó de Coca-Cola Venezuela. Y entonces yo me decía, no, es que este es un programa que lo escucha mucho en la comunidad latina en Nueva York y lo escucha mucho en Puerto Rico, y por eso nosotros queremos anunciar en su programa. Bueno, la hora de la salsa ya tiene 16 temporadas. Lo sigo haciendo yo, que fui su creador, en homenaje a un gran venezolano que inventó la palabra salsa, como fue Fidias Danilo Escalona. Y esta noche, a partir de las 9 de la noche, vamos a celebrar el 12 aniversario con los 12 temas más sonados en los últimos 12 años de la salsa. Ahí van a estar invitados especiales como Johnny Pacheco, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Rubén Blades, Ismael Rivera, en fin, Roberto Roena. ¿Quién más, negro? Cheo Feliciano ya lo mencioné, la Sonora Ponceña. O sea, los temas más sonados en los últimos años van a tocarse esta noche en el Juan Sebastián Bar. ¿Y quiénes lo van a interpretar? Nada más y nada menos que la banda de salsa Los Cachorros del Imperio. Los Cachorros del Imperio son músicos profesionales que manejan la música salsa de una manera extraordinaria, y esa es la orquesta que hemos escogido hoy para que nos acompañen en la celebración en vivo del 12 aniversario de la Hora de la Salsa a través de infocifrastv.com. De manera que están todos invitados a entrada libre y lo pueden seguir también en vivo a través de nuestros canales y a través de nuestras redes sociales. Dicho esto, bueno, despedimos al doctor Eduardo Fernández de su programa Conexión Eduardo. Gracias por estar de ese lado de la pantalla. Los esperamos esta noche y el próximo jueves tenemos un nuevo compromiso con el doctor Eduardo Fernández en Conexión Eduardo. El señor Héctor Fuenmayor en la dirección técnica, manejando los controles, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles también, Víctor Manuel García Hidalgo, editor presidente de infocifrastv.com y CEO de Seca Consultores, compañía anónima. Gracias, doctor Eduardo Fernández. Usted hoy volvió a dictar cátedra. Muchos saludos, Víctor Manuel, y saludos a todo el público oyente. Y adiós, Héctor. Conexión Eduardo. Todos los jueves, el doctor Eduardo Fernández, líder de la democracia cristiana venezolana, está aquí en InfoTV en YouTube y a través del gigante en las redes infocifrastv.com, Premio Municipal de Periodismo Digital, año 2019, 2020, 2021. Eduardo Fernández, una opinión actualizada, veraz y objetiva. Todos los jueves, a partir de las 12:30, Conexión Eduardo. No te lo puedes perder. Asistanet cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas para ofrecerle la mejor atención. Las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles de atención médica y también las de mayor demanda. Ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad gracias a la constante innovación de los equipos. Somos Asistanet. Atención médica primaria. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Las pólizas de Costi Auto cuentan con dispositivo de radiofrecuencia en aquellos casos que las sumas aseguradas sean iguales o superiores a $12,000. En Seguro Constitución entendemos la situación actual y lo importante que es tener tu vehículo asegurado. En Seguro Constitución mejoramos nuestras tarifas de cobertura amplia, pérdida total y responsabilidad civil de vehículos. Seguro Constitución. Seguimos innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, cumple 27 años
haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores Compañía Anónima es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 27 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número 1 en bancos y seguros de Venezuela.